como habíamos anunciado, está con nosotros en forma ya personal el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, el economista Iván Andrade Apunte. Está con nosotros y queremos conversar, economista, anunciándole que ya mismo va a estar con nosotros nuestro compañero Julio Ayala y el rector del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Mientras tanto, usted fue nombrado en marzo de este año presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. En este tiempo, ¿verdad? Más o menos 6 meses. ¿Qué puntos clave de su gestión usted puede considerarla como que está cumpliendo con el objetivo para el cual usted fue nombrado en este cargo? Muy buenos días, primeramente, y muchísimas gracias por la invitación. Yo diría que primeramente es el que nosotros hemos dedicado recursos importantes a financiamiento del sector productivo. Creo ese fue uno de los primeros elementos que indicamos. El segundo es que esto también hemos dado respuesta inmediata a una necesidad. Hablamos y luego en el programa tal vez hablaremos de Claro que sí. resultados, ¿no es cierto? Hay que responder a eventos que en el país se dan, como fue las emergencias por las inundaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos inmediatamente? Ese es un tema de responder a una necesidad en el país, en donde con mesura y con manejo cuidadoso de los recursos del público se puede dar créditos. Un tercer elemento es aquel que tiene que ver con relaciones internacionales. Sobre ello hemos hecho grandes avances y desde luego, pues antes de fin de año vamos a tener también noticias sobre. Y cuarto, yo diría, para redondear, es el tener una organización enfocada en aquellos objetivos que son los de la institución y a través de la institución los objetivos de país. Un banco tiene que servir a la comunidad productiva financiándole debidamente y por otro lado tiene que cumplir un rol de responsabilidad social. Luego, para continuar con esta tan interesante entrevista, yo también quería aprovechar, Alcidito, para preguntarle a nuestro distinguido invitado, esta respuesta que ha tenido el Banco del Pacífico ante lo que usted dice, situaciones eh, que son las que realmente se están dando en el mercado y las que necesitan los clientes del Banco del Pacífico y los ecuatorianos, cómo han sido respondidos. Por ejemplo, el crédito MIPYMES, por ejemplo, que el tema de pequeñas y grandes, pequeñas y medianas empresas es fundamental en el desarrollo del Ecuador. Entonces, podíamos ir viendo un poco de resultados. ¿Cómo ha sido ese plan que ustedes lanzaron y que la gente entiendo que ha respondido masivamente al Banco del Pacífico, ¿no? Muy buen día y muchas gracias. En números. Primeramente, nosotros dijimos que íbamos a través del programa Levántate mi pyme, una respuesta del banco hacia lo que fue los embates por las inundaciones que se dieron. Lo que dijimos, vamos a entregar $40 millones hasta el mes de diciembre. Debo indicar, ya hemos entregado nosotros más de $40 millones en este crédito. Esto es lo que nos comprometimos y sí, sí se puede cumplir. Y sí se debe dar también el resultado. Porque no solo hay que decir qué vamos a hacer, sino decírselo cuando está. De tal manera que ya nosotros a la fecha hemos pasado ya el monto que habíamos indicado, o sea, dado estos créditos a 680 pequeñas empresas a través del país en diferentes sectores. Esto tiene un impacto directo en lo que es empleo. Entonces, esa es una respuesta concreta de Levántate mi pyme. Entonces, lo estamos ampliando para llegar hasta 50 a diciembre, pero como digo, ya cumplimos con aquello que dijimos que lo íbamos a hacer. Sí se puede verdaderamente cumplir cuando uno pues se empecina en ello. En conjunto, adicionalmente, tenemos otros sectores de pyme que asimismo agregan otros 600 clientes y agrega como $80 millones adicionales. En total, en el programa PYME, estamos hablando el programa Mi Pyme, hablamos de un monto aproximadamente de $120 millones entregados, más de casi 1.300, digamos, unidades de pequeñas empresas que han sido beneficiadas con ello.
Adicionalmente, y si bien es cierto, hablábamos del tema de MIPYME, sí es importante también anotar que en el sector corporativo nosotros también hemos entregado ingentes recursos. Entre el mes de marzo y el mes de septiembre hemos entregado 549 millones de dólares a su vez a lo que son las empresas catalogadas como corporativas. El sitio, la provincia que más ha recibido es la provincia de Guayas, luego tenemos Pichincha. De nuevo, aquí lo que hemos cubierto son diferentes sectores de la economía que por la magnitud, por el tipo de pues impacto que tienen, también son creadores de trabajo. Combinadamente, entonces, si tenemos por un lado 549 millones de dólares, digamos que 550, más 120 en este periodo, pues entonces como nuevos créditos, verdaderamente, hemos entregado pues como 670 millones de dólares. Esto es de impacto. Este es el resultado de estos meses y el énfasis en financiamiento sector productivo. Y, y esto que usted nos dice, ¿para qué, por ejemplo, en el caso corporativo y los 530 y pico millones de dólares, cuáles son las principales actividades que han requerido y que han calificado para poder recibir estos créditos en 6 meses? Por ejemplo, en pesca y camarón tenemos 85 millones, en industrias manufactureras 84 millones, en la parte comercial de vehículos 79 millones, en la parte de construcción e inmobiliaria 69 millones, comercio al por mayor y menor 65 millones de dólares, industrias de alimentos 55 millones de dólares, acerías 43 millones, combustibles 31, tenemos banano, cacao, palma y otros agrícolas 17 millones, tecnología 8 millones, enseñanza 5, 6 y servicios relacionados a salud 4, 4. Una diversificación importante, llegamos a todos los sectores. Ya, eso es muy importante. Y en el caso de pymes, las pymes pueden ser variadas, ¿no? En diferentes áreas. ¿Qué es lo que más hay en pymes de lo que se ha dado en créditos, economista Andrade? En el caso de pymes ha sido una combinación de comercio y de la parte agrícola. Yo diría que esos son los dos sectores que más se han impactado. Recordemos que, pues, cuando hablamos de inundaciones, ¿no es cierto? Tenemos Sí, desde, pues, claro. las tiendas, los bazares, ferreterías, mecánicas pequeñas que son afectadas. Entonces, esto es lo que comprende la parte de comercio y servicios. Y en el sector agrícola igualmente, pues, porque han habido sectores que fueron afectados y yo diría, allí es donde está la concentración de los dos. Antes de ir con Alcides, me queda sobre eso una inquietud eh, en lo que tiene que ver justamente a pymes. ¿Hasta qué monto era? Usted lo dijo, pero para repetirlo, ¿hasta qué monto abarca este nivel de créditos y Sí, financiamiento? podrían, en el caso de Levántate, por ejemplo, en el caso de PYME en general, estamos hablando de que en promedio, uno diría, se puede llegar hasta niveles de 120 mil dólares, 150 mil dólares. Sin embargo, lo que nos demuestra, digamos, la estadística hoy por hoy, es que si hablamos de un total como de 1.300 con un nivel, digamos, de pequeñas empresas, con un monto de 670 millones, estamos hablando de aproximadamente promedio de 50 mil dólares por cada crédito. Este cabezal de ducha cambió mi vida. Las 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. También le vamos a dar el muy buenos días a nuestro compañero, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, que se encuentra en Palmar, en la provincia de Santa Elena, donde él reside. Don Julio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Andrés, también para Alcides y para el economista Iván Andrade, nuestro distinguido invitado del día de hoy. También saludamos, como siempre, a la gran audiencia del sistema de emisoras Atalaya que nos honra día a día con su sintonía, Andrés. Un gusto igual, mi querido Julio. Y vamos a continuar con las preguntas de Alcides y luego con las suyas para nuestro invitado de primer nivel, el presidente del Banco del Pacífico, Alcides Ezequiel Montilla. Gracias, ingeniero y economista Andrade. En lo que tiene que ver con el tema de los sectores productivos, ahí hay pues industria, agricultura, comercio, etcétera. ¿Cuáles son los montos que ustedes han destinado para créditos?
En el año nosotros todavía tenemos 300 millones más que entregar en lo que sería el sector corporativo empresarial y hablábamos en el caso de pymes igualmente por lo menos van a ser 50 millones de dólares adicionales. En los sectores, como les estaba indicando hace un momento nada más, en los sectores que más hemos entregado y son aquellos en donde más énfasis hacemos, de nuevo, en el sector de pesca y camarón, en industria manufacturera, en comercio de vehículos y construcción e inmobiliaria. Yo diría que allí es donde están los sectores que más recursos se van a seguir entregando. También creo que es importantísimo el anotar que en el contexto de lo que nosotros venimos haciendo, ¿no es cierto? La proyección del año no solo 25, sino ya 26, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de banco, tenemos que comenzar a pensar qué más es lo que vamos a hacer y cuál va a ser nuestra proyección del año 26. Ya estamos cerrando este año 25. Debo también indicar que, este año, al mes de septiembre, nosotros vamos con utilidades netas de 145 millones de dólares. El año pasado entero fueron 158. Hoy de enero a septiembre llevamos en 145, de tal manera que vamos a llegar, digamos, a sobrepasar importantemente aquello que fue el resultado del año 24. Entonces, la proyección es qué vamos a hacer en el año 26. ¿Por qué? Porque es importante entender de que si tenemos nosotros una estabilidad que viene liderada por el señor presidente, donde está enfrentando en varios elementos, varias áreas, con decisión, ¿no es cierto? Con coraje, con valentía. El sector privado tenemos nosotros que apoyar a lo que es la creación de empleo y por ende, pues el financiamiento del sector productivo en todas sus gamas. Entonces, el año 26 tiene que consolidarse igualmente como un año en donde el crecimiento de financiamiento del sector productivo es mucho mayor de lo que ha sido en este año. Y no solamente en ese campo, también podríamos hablar de seguir aumentando las utilidades, seguir ampliando la cartera de servicios del banco, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que tenga utilidades, ¿no? Y de hecho, como digo, pues en este año ya a septiembre vamos con 145 millones. Nosotros pues estimamos que vamos a llegar a 185 millones a finales de diciembre o algo más. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirven justamente Para para que dar más con ello, crédito, pues. exactamente. Es que esa es la función del banco, pues. Y además hay que hacer las provisiones necesarias. Entonces, es un acompañamiento de un buen manejo prudente. Quiere decir que no solo tengo que, pues, las utilidades, cuidar, pues, toda la parte de gastos, buscar más ingresos, pero que además tengamos nosotros la creación de provisiones. En un banco es fundamental. Y en el caso de nuestro banco, el porcentaje de cobertura de lo que se considera la cartera pues vencida y que no deben interés es una relación del 240%. De tal manera que ese es el otro elemento que aun cuando con esos números, ¿no es cierto?, de provisiones en lo que vamos del año, estamos con ese resultado pues ya de utilidades netas. ¿Y la cartera de morosidad, don Iván? Esa cartera de morosidad para nosotros es una combinación que en lo que va del año, en total, como digo, de provisiones, que creo que es importante pues indicarlas, nosotros tenemos una cartera total de 5.868 millones. La provisión de créditos es 403 millones y nuestra cartera morosa está en el orden de los 170 millones de dólares. Usted habla de relaciones internacionales y cuando habla de relaciones internacionales entiendo yo que ustedes van a acceder a créditos internacionales, aunque ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Lo hemos hecho anteriormente, pero el énfasis para nosotros es conseguir recursos importantes y cuando estamos hablando de ello partimos de que nuestro objetivo en los próximos 12 meses es llegar a obtener cerca de 1.000 millones de dólares. Y pues estamos dando grandes pasos para lograr eso. Creemos además que tienen que ser recursos de largo plazo, de tal manera que haya un equilibrio en lo que son los recursos tanto de depositantes a la vista, a plazo, pero también de aquellos que vienen del exterior. Es sumamente importante también en ese sentido, porque pues eso es parte de la confianza del sistema internacional con el país. ¿Y de dónde se consiguen esos fondos? Bueno, hay que trabajarlos en el mercado de capitales internacional y también con países, de tal manera que
en ese sentido, cuando uno va al mercado internacional, tiene que hacer una combinación de lo que es la apreciación de riesgo en los mercados y cómo es lo que uno puede atenuar esa apreciación de riesgo para que el costo para la institución, para el banco, pues no sea oneroso. El banco ha tenido antes créditos del Banco Santander y también de la Corporación Andina de Fomento, tengo entendido, ¿no? Correcto, correcto. Y de hecho, pues existen líneas abiertas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Santander en una época, y todavía pues hay una cartera, digamos, ¿no es cierto?, de que uno puede accesar como hasta 250 millones de dólares. En su momento se hicieron como 125 millones. Y esto es en función a su vez de lo que son, se llaman los DPRs. En definitiva, digamos, son recibos que uno tiene se las tendría, digamos, uno, ¿no es cierto?, se las tiene por todo lo que es la facturación de uso de tarjeta de crédito en el exterior. Entonces, todos esos consumos que son pagados por banco en el exterior fluyen a través de, pues, el mecanismo establecido, de tal manera que eso es lo que siempre está detrás de lo que es una operación de esa naturaleza. Entonces, cada una tiene un propósito y tiene una razón de origen y de consecución y que tiene que ver también con un factor de riesgo. ¿Cómo está el banco en cuanto a servicios bancarios en provincias? ¿Están en todas las provincias? ¿Han aumentado o han disminuido? ¿Cómo estamos en eso? Hay dos factores. Una, estamos en 78 lugares, digamos, a nivel país. Cubrimos prácticamente todas las provincias. De hecho, también estamos, por ejemplo, en Galápagos, en dos lugares. Luego, también tenemos lo que se llaman los corresponsales no bancarios. En ese sentido, hemos aumentado como 1,100 en este año, lo cual estamos cubriendo como 9,300 puntos a nivel nacional. Eso es algo también que que lo van a ver, lo van a escuchar, es aquello en donde nosotros pues también estamos haciendo un trabajo con las comunidades. Esto es las tiendas, los bazares, como decía, las ferreterías, es todos cuantos sitios donde se da un servicio que nosotros tengamos una fuerte presencia a través de que demos ese soporte a esos corresponsales no bancarios. El año pasado el Banco del Pacífico terminó como el banco que más utilidades tuvo, ¿verdad? De toda la banca, ¿no? En el tema de consumo, de créditos para consumo, ¿cuáles son las disponibilidades, don Iván? En la práctica, es la cartera más alta que tenemos. Nosotros en la cartera de consumo tenemos aproximadamente de ese total de 5,868, tenemos una cartera como de 3,200 millones de dólares en consumo. Y es esa cartera de consumo ligada a tarjeta de crédito. Entonces, allí es donde, pues, igualmente tenemos que siempre monitorearlo desde el punto de vista de lo que significa, pues, siempre crear las suficientes provisiones, ¿no es cierto? Porque, pues, embates económicos a nivel general, pues, pueden impactar lo que es el valor, digamos, de esa cartera. Haciendo ese monitoreo y constituyendo las suficientes provisiones, pues, es un negocio rentable. Sin embargo, de lo cual nosotros aspiramos a que la balanza, digamos, de qué significa esos recursos frente al total de la cartera, vaya también teniendo, por otro lado, el crecimiento en volumen más alto de lo que es financiamiento del sector productivo. Entonces, si bien es cierto, crezca en algo la cartera, digamos, de consumo guión tarjeta de crédito, el énfasis mayor va a estar en financiamiento del sector productivo. Es indudable que este año los indicadores económicos están mucho mejores que años anteriores, ¿verdad? Eso significa que también el banco va a tener buenos números Desde en luego. todas las áreas en donde está actualmente dedicada, ¿verdad? Y tiene que reflejarse de nuevo en el tipo también de productos que sacamos al mercado. Por ejemplo, nosotros vamos a participar en lo que es también financiamiento para vivienda bajo el programa Miti Miti, que tiene el respaldo del gobierno nacional, no solo Banco del Pacífico, esto es a todos los bancos. Eso ya está en ejecución. Nosotros justamente el día jueves salimos ya Caray, públicamente a es un decir, pues programa nuevo. es el programa, es un programa nuevo. ¿Cómo funciona? Lo que son dos tipos de créditos, se llama el uno es BIS, el otro es BIP, ¿no es cierto? El uno tiene un techo como de 80,000 dólares, el otro de 120,000 dólares, en donde la entidad bancaria presta puede ser hasta un 90%, 95%, dependiendo ¿no es cierto?, el tipo de crédito, pero a su vez hay una cobertura de la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Si el banco presta, digamos que al 4,87%, el Estado, y esto no es solo Banco del Pacífico,
Pero lo que pasa es que los otros bancos nunca lo dicen. Pero al final del día, el gobierno nacional va a poner el 5% de interés que lo recibe el banco. Por eso se llama miti-miti. Entonces, el gobierno nacional es el que está impulsando este programa de vivienda, de financiamiento de vivienda. Y existen recursos importantes que cada una de las instituciones, pues de diferente grado, si queremos ¿Y el participar, lo monto hacemos. y qué cantidad máximo podrían entregar de crédito? Nosotros lo que tenemos hoy por hoy en la primera etapa es entregar 70 millones de dólares. Para dimensionarle esto, hacerle el cálculo más fácil con 75 millones de dólares, si los créditos son de 50,000, estaríamos impactando a 1,500 viviendas nuevas. Entonces, el rol que se juega, además, porque crea empleo, construcción crea empleo, pero ¿para quién se beneficia de este crédito? Imagínense, pues nosotros en esa primera fase decimos 75 millones de dólares, que serían como 1,500 nuevas unidades de vivienda en ese promedio de financiamiento de 50,000 dólares. El impacto es grande. ¿Por qué se lo hace? Porque se tiene ese respaldo del punto de vista del gobierno nacional, del presidente Daniel Noboa, que impulsa el tema de financiamiento vivienda, y esto es para todos los bancos, como digo. Entonces, habrá bancos que entran en el programa, otros que no, pero en el caso nuestro definitivamente, y sabemos que hay otras instituciones también que lo vienen utilizando a este programa, o lo van a estar utilizando. Es el programa Miti Miti. Muy bien. 8 de la mañana, 39 minutos. 8 de la mañana, 39 minutos. Radio Atalaya está presentando su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, el economista Iván Andrade Apunte. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, economista Andrade. Mucho gusto de poder conversar con usted. Dígame una cosa, cuando usted habla de las pymes a las que se les va a dar estos créditos con preferencia, ¿son pymes ya organizadas, estructuradas con los respectivos permisos o son pymes emprendedoras? Muy buenos días. En la práctica son clientes nuestros que ya están establecidos y cuyos montos de ventas pues están definidos como aquellos para que califiquen para ser pues pyme. Entonces están ya incorporadas al sistema. Son pequeñas, desde luego, de diferente tipo de negocio. Eh, Recordemos que nosotros tenemos en total, y esto yo sé que es la parte de depositantes, tenemos 2,7 millones de depositantes en el Banco del Pacífico. Eso es lo que comprende la totalidad, digamos, de depósitos que tenemos. Y me refiero a ello porque frente a ello igualmente está, pues, lo que es la parte cartera, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de pymes, son clientes nuestros. Por eso es que cuando entramos con el programa Levántate, pues igualmente tenemos una base de clientes a los cuales que atender. ¿Este programa Levántate es para emprendedores o tienen un programa especial para emprendedores? Específicamente, debo indicar, no tenemos un programa específico para emprendedores. El pequeño empresario, aquel que no es que tiene que tener una sociedad anónima, no una SAS. La definición del pequeño empresario pues, es también a nivel individual. Entonces, cuando hablamos de lo que es un emprendedor, normalmente son personas que ya están en algún tipo de negocio. Y la formalización que puedan tener que tiene que ver con poder facturar, ¿no es cierto? Porque esa es la manera como uno puede evidenciar que está haciendo tal o cual nivel de negocio. Entonces, esta percepción de emprendedor. Sí, uno podría decir son personas que empiezan de cero. Y también en el mundo sabemos que cuando alguien empieza, y esto lo hemos visto a niveles yo diría, de familias, ¿no es cierto? Va a empezar alguien y va a abrir una tienda y seguramente la familia comienza a poner recursos para poder comprar los primeros abastecimientos para la tienda. Entonces hay capital propio y así comienza a facturar. Y luego se emprende como algo más grande o que va tomando tamaño. Entonces hay que, como digo, definirlo. Una pequeña empresa, un pyme, una pequeña empresa, parte de ser un individuo y de por sí comienza a formalizarse en el momento en que comienza a facturar y ahí pues ya es un sujeto de crédito. Economista Andrade, ustedes han tenido un gran éxito con el Banco del Pacífico, cosa que es digna de felicitar en un país donde las cosas que tienen sello de
el Estado normalmente fracasan. Dígame una cosa, con el éxito que ustedes han tenido, ¿se podría pensar que, por ejemplo, el BIES también podría tener un éxito parecido si se lo manejase como se maneja el Banco del Pacífico? Yo estoy seguro que quien está ahora a la cabeza, Bernardo, es un profesional muy bueno, tiene una experiencia internacional. Allí, él está desde inicios, me parece, del año 25. Pues ha vivido en el exterior muchos años, ha trabajado en bancos en el exterior y tiene todo el conocimiento y la decisión. Yo me he reunido con él, de hecho, el día de ayer estuvimos reunidos en la mañana conversando de diferentes ideas que él tiene. Estoy seguro que lo va a sacar adelante. Un gran profesional. Porque ustedes cuando cogieron el banco, luego de las administraciones pasadas, hicieron un recorte de personal, reestructuraron, por ejemplo, los sitios donde tenían estas agencias y con eso han tenido éxito, pero acá en el BIES no conocemos nosotros. No es que quiero que usted analice el BIES, por favor. Eso es un asunto muy delicado, pero no vemos una actividad de esa naturaleza. ¿Quién gerencia hoy por hoy el Banco del Pacífico, economista Andrade? ¿El Banco del Pacífico o el BIES? No, el Banco del Pacífico. Como presidente ejecutivo soy, pues, debo decir, soy yo. Y luego tenemos a dos vicepresidencias jurídica, que es la doctora Adriana Guerrero, y la vicepresidencia ejecutiva general, que es la economista Vilna Rossi. Ellas son las cabezas. Y luego tenemos nosotros a las personas que están, por ejemplo, encabezando la parte del negocio corporativo, José Zambrano, en la parte de consumo está Mara Espinosa, en la parte empresarial y pyme está Enrique Orti. Personas todas con una capacidad tremenda de hacer y tomar decisiones, de organizar y de liderar grupos de trabajo, porque al final de cuentas seguimos siendo 2.650 personas en la organización. Y todos nos arremangamos la camisa. Ahí no hay horas de que no se trabaja, ni días que no se trabaja. Se trabaja y como digo, todos aunamos esfuerzos como un gran equipo para lograr los resultados que se buscan. Pero si hay una gerencia general. No, Julio, la presidencia ejecutiva es lo mismo que la gerencia general. Existe una presidencia del directorio, que es otra cosa. Así es, Ah, exactamente. ya, o sea, el directorio es otra cosa. Exacto, así Ah, es. ya, perfecto. Antes había un directorio y había una gerencia general, ¿no? Ahora hay una presidencia ejecutiva, que es la que usted ejerce, economista Andrade, ¿no? Le agradezco Correcto. de mi parte. Continúe con el diálogo, don Andrés Mendoza y Paladines. Muchísimas gracias, don Julio Ayala. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. A propósito, ¿quién es el presidente del directorio o la presidenta del directorio? Es la economista Alexandra Dávila. Ella es la presidenta del Ella directorio. es la presidenta del directorio. Perfecto. Que representa al accionista, me imagino, a la corporación financiera o no necesariamente. Todos son nombrados por la Corporación Financiera Nacional, los miembros del directorio. Entonces, Ya. allí las 5 personas que están, todas tienen diferente grado de experiencia probada de muchos años en diferentes campos y ese es el compendio del directorio. Muy bien, nos vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos inmediatamente con nuestro primer invitado, el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, como siempre invitados de primer nivel aquí en Punto de Vista para empezar la mañana del 21 de octubre en Atalaya. Está el economista Iván Andrade Aponte. Yo quería preguntarle con su experiencia, porque lo bueno de poder hablar con el economista Iván Andrade es que no solamente maneja la parte financiera, sino también toda la visión económica. Estuve en una charla, un foro realmente hace un par de meses en la UES, muy interesante, en la que estuvo el economista Alberto Dajic. También, no sé si me parece que estuvo el economista Walter ¿no? Spurrier El también. economista Walter Spurrier. Y un poco viendo cómo va el país y obviamente al Banco del Pacífico. En ese momento, las utilidades ya iban en un crecimiento muy importante. Hoy vemos que van a llegar probablemente a 185 o más millones, casi 200 millones de dólares en el 2025, que ha sido un año además duro y mire los resultados.
Y le pregunto esto porque dentro de el poder conseguir crédito externo, esto lo hacen directamente, al CIES le preguntó hace unos momentos, o se lo hace a través de la banca de segundo piso tipo CFN, convenios con Ban Ecuador, perdón, con el Banco del Estado. ¿Cómo es el financiamiento cuando consiguen líneas de multilaterales A ver, o banca internacional. corporativa internacional, ¿no? Claro. Hay tres fuentes de las que podemos hablar. La una es la de los multilaterales como tal. Dos es la de los bancos a nivel internacional, ¿no es cierto? Y tres, yo diría una combinación en donde si también nosotros tendríamos acceso a cierto tipo de programas que están sustentados por bancos de desarrollo internacional. Pues sería como el otro elemento. Y lo diferencio porque en multilaterales, por ejemplo, primeramente, ¿qué es lo que uno hace cuando va a pedir un crédito? ¿No es cierto? Digamos que yo gano pues X cantidad de dinero al mes. Yo voy al banco y el banco me dice, bueno, ¿y usted cuánto gana? ¿Y usted es estable Claro. o tiene volatilidades? Y entonces al final del día, cuando yo voy a un banco, ¿no es cierto? A un multilateral, como principio, lo primero me dicen, oye, déjame ver tus resultados. O sea, estos han mejorado, estás manteniendo bien los índices de liquidez, los de solvencia, cuál es tu posicionamiento en el mercado, etcétera, etcétera. Eso es lo que analizan. Entonces, el punto de partida es tener no solo la casa en orden, sino tener un objetivo claro y tener una organización que permita justamente el tener ese tipo de apertura en la información. Ese es el otro elemento, abrir la información. Lo que estamos haciendo ahora, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista de nosotros como Banco del Pacífico? Tenemos 2.7 millones de depositantes. Deberían saber qué pasa con el banco. 2.7 millones. Claro, claro, Entonces, es verdad. ellos ponen el dinero en el banco. Más vale que sepan, estamos ganando, estamos perdiendo. ¿Qué estamos haciendo? Nos debemos al público y parte de deberse al público, así como es cuando yo voy a un multilateral o un banco afuera o al mercado de capital, es enseñar qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Entonces, el punto de partida es, ¿está o no está bien el balance? ¿Está o no está bien el estado de pérdidas y ganancias? ¿Y cuál es la organización que tenemos? Todo eso se refleja en las utilidades, pues. Un banco que no tiene utilidades, ¿qué podemos decir de él, verdad? De hecho, ahí pues entonces ya no hay esa capacidad de endeudarse, en realidad, de crecer, digamos, la cantidad de captaciones y sobre ello pues prestar dinero. Estos son los elementos básicos con los cuales uno va a un multilateral. ¿Qué es lo que buscamos? Largo plazo. Porque los recursos, acordémonos, el mercado ecuatoriano, y digamos no solo ecuatoriano, pero en el caso nuestro ecuatoriano, lo que se llama la duración de los pasivos monetarios, esto es, si yo hago yo un peso promedio ponderado, ¿no es cierto?, de lo que son mis pasivos, mis depósitos a la vista y a plazo, frente al total de lo que yo capto, un promedio de 135 días. ¿Cómo yo presto a un año, a 5 años, a 10 años, a 15, a 20, dinero que en promedio es 135 días? Esto es un equilibrio que tiene que darse, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay los créditos de consumo, que son de más corto plazo, así como hay los hipotecarios que son de más largo plazo. Allí hay que buscar el balance, ¿no es cierto? De hasta dónde estira uno las sábanas del punto de vista de plazos. ¿Por qué es importante ir a multilaterales o al mercado internacional a buscar plazos más largos? Porque esos permiten, a su vez, si yo voy a dar crédito al sector productivo, pues a 5 años, a 6 años, a 7 años, más vale que yo encuentre recursos a 5 años, 6 años, 7 años afuera. ¿Cuánto? La CAF es más, por ejemplo, sí tenemos líneas con la CAF a 5 años, pero lo que nosotros vemos también en el caso de BidInvest y de la IFC, que es la rama, digamos, de Banco Mundial, igualmente La banca están, comercial que le dicen, exactamente, del Banco de los Mundial. multilaterales. Ellos igualmente están entre 5 y 7 años. Ok. A las CFN sí le prestan a 20, 25 años. Porque es estatal. Porque es estatal y esa a su vez es banca de segundo piso, que les Ok. presta a los bancos privados, excepto al Banco del Pacífico. No le puede No por ser subsidiario. por ser subsidiario. Pero a los otros bancos no tengo problema en dar los nombres, digamos, porque esto es público. O sea, los programas de la CFN con Banco Pichincha, Produbanco Internacional, etcétera, les da dinero. Claro, es público. Banca de segundo piso, pues ese es el objetivo de una CFN. Nosotros como Banco del Pacífico tenemos que valernos por nosotros mismos.
y salir al mercado a conseguir esos recursos directamente. Qué interesante, don Alcides. Y de ahí vamos con Julio. Oiga, en alguna ocasión, hace muchísimo tiempo, estuvo de moda un tema que tenía que ver con lo de la venta del Banco del Pacífico. Ya no se habla de eso. Cuando estaba el señor Roberto González, se hizo hasta una ronda para explicar bien a manera de promoción de la venta del Banco del Pacífico, porque decía que tenía buenos números en utilidades, todo eso. Eso ya se quedó a un lado. Ya no hay en el gobierno la idea de otra vez reactivar esta tesis de la venta del banco. A ver, primero yo no puedo hablar como gobierno, ¿no es cierto? Sin embargo, las acciones, digamos que son las que se llevan adelante, es decir, lo que nosotros tenemos hoy por hoy es un marco de referencia que parte aún de que, por ejemplo, grupos económicos no pueden comprar bancos. ¿Qué pasó? ¿Y por qué lo menciono? Porque en el año 21-22 que se hizo el proceso, se invitó a 31 bancos a nivel internacional. Y pues de esos 6 se mostraron interés, de ellos 3 hicieron propuestas de compra, pero en no vinculantes, como se llama, pero cuando fueron a la parte legal, dijeron, señores, no podemos nosotros comprar nada en el Ecuador porque tenemos otros tipos de negocios. Eso está en la ley. Entonces, eso está no solo en la ley, es más que ley. Entonces, por eso es que tiene eso que cambiar. Entonces, no vamos a distraer los esfuerzos, ¿no es cierto?, en que si eso se da o no, porque ya pasamos por esa ronda, hubieron ese proceso y como digo, se toparon con esa limitación legal total, creo que en la Constitución, etcétera, de tal manera que imposible. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Y esto es a nivel internacional, de que el banco, de que una empresa, en el Ecuador tenemos eso que incorporarlo en nuestra mente. Empresas que ya son grandes, que están participando en el mercado nacional, que tienen potencial para muchos otros inversionistas extranjeros, es parte de nuestra obligación el que las empresas estén muy bien manejadas, que los números sean transparentes, que la información esté lista. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional, y lo acabamos de ver en el caso de España, BBVA quiso comprar Sabadell. No pudieron, digamos, los accionistas de Sabadell se opusieron, finalmente perdieron una buena oportunidad, creo yo, pero en todo caso, digamos, ¿por qué digo esto? Porque el tema de adquisiciones, de uniones, de instituciones bancarias a nivel mundial sigue estando en boga. Este va a ser un año interesante en ese sentido y piensa que el próximo también. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Caso de banco, siempre tiene que estar uno listo con los mejores resultados para invitar a que haya participación internacional. Y esto es para todo tipo de empresas corporativas en el Ecuador también, que ya lo han hecho, en donde cada vez hay más Me participación. había comprometido realmente públicamente en preguntarle sobre el tema de la deuda del Club Sport Emelec al banco. Bueno, usted es un gran emelexista, o sea que debe estar además interesado. Sumamente preocupado. Claro. Y no traje, Claro. solo traje la camisa celeste, oiga. Bueno, pero el saco está azul. Pero me puse amarilla de corbata. O sea, azul grana, como el Boca Juniors. Es un tema delicado porque implica a una ciudadanía que tiene como afición a su equipo en el alma. Y como tal, siendo un tema delicado, debe ser también manejado con altura, con seriedad. Y cuando uno tiene un deudor, lo que busca es de que exista la decisión, el compromiso y la buena fe para cumplir. Los términos, los plazos para poder pagar están en función de cuáles son los flujos que va a originar. Entonces, no existe un acuerdo, no existe un planteamiento de algo concreto en donde se pueda analizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que de nuevo regresar a como es otro crédito, ¿no es cierto? Me deben 10 millones de dólares, ¿cómo se van a pagar? ¿En qué tiempo se van a pagar? ¿Y de dónde van a salir los recursos? Pero no en papel, porque el papel aguanta todo. Lo que hay es que ver las realidades. Y si esas realidades no apuntan a que haya un flujo razonable que permita en el tiempo pagarse, tenemos un problema. 10 millones le deben. 10 millones. Entre capital e interés. Vamos con don Julio Ayala, las 9:04, las últimas preguntas para el
presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, que está con nosotros, el economista Iván Andrade. Gracias. Antes de hacerle las preguntas al economista Andrade, una infausta noticia. Adelante, don Julio Ayala Serra. Sí, digo, antes de hacerle las preguntas al economista Iván Andrade, una infausta noticia: ha fallecido la distinguida artista ecuatoriana Paulina Tamayo. Es una pena para el arte ecuatoriano. Cantante de música nacional. Sí. Así es. Bueno, economista Andrade, dígame una cosa: ¿qué tasas de interés cobra normalmente el Banco del Pacífico? Por ejemplo, si yo presto $5,000, ¿qué tasa de interés me toca pagar? Esto está regulado por la Superintendencia de Bancos, y le pregunto esto porque veo una publicidad en los canales de televisión en el que hablan de tasas de interés variables y que aprovechen porque son las mejores tasas. ¿Cómo es esta situación de las tasas de interés, economista Andrade? A ver, dos temas. El uno es, en realidad, pues, existen unos techos a diferente tipo de créditos que están establecidos, pues, por lo que ahora sería la nueva Junta de Regulación Política Monetaria Financiera. Y esos techos, pues, definen que hay, por ejemplo, un valor de me parece que es como el 15%, algo así, para lo que son los créditos también de consumo, de tarjeta. Pues en los corporativos creo que están a niveles del 10,5%. Aquellos de microcréditos son más cercanos como el 21 y tanto por ciento. Esas son las regulaciones. Ahora, uno se trabaja en función a lo que, y debería trabajarse la tasa de interés en función a lo que es el tipo de riesgo de quien va a tomar el crédito. Y me permito explicar esto en lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sacamos hace pocos meses el crédito hipotecario al 6,5% de inicio para aquellos clientes que tienen un récord crediticio de 900 puntos o más. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que es el sujeto de crédito de mejor comportamiento de crédito, porque eso no tiene que ver con el monto. Yo puedo pedir $50,000 de crédito para una vivienda y tener un récord de más de 900 puntos, y pues ese habría sido antes de entrar en los BIP. Entonces, no tiene que ver con el monto, sino con la calidad del sujeto de crédito. Entonces, menciono esto porque asimismo, pues, y uno se lo ve también a nivel internacional. Si uno está en el mercado de Estados Unidos, no es de que los créditos hipotecarios son todos al 4 o al 5%. Créditos hipotecarios que están al 11, 12%, así como también los de consumo, que pueden estar hasta el 23, 99%. Y empiezan como el 16 y tanto por ciento. Digo esto y es una larga contestación porque hay unos techos establecidos por la autoridad, pero dentro de esos techos, lo que no se hace, pero debemos hacer más los bancos, es la tasa de interés tiene que estar en función de la calidad del riesgo del sujeto de crédito. Y con ello, entonces, uno se tiene, aquellos con mejor récord crediticio, pues tienen una menor tasa, aquellos con récord crediticio no tan bueno, pues tienen que pagar una tasa más alta. Eso es lo que el mercado de pues, préstamos en general, no solo en el Ecuador. ¿Todavía existe ese crédito en el que las personas ponían como garantía alguna propiedad o algún bien y el banco les prestaba dinero, o ya no existe, economista Andrade? Sigue existiendo. De hecho, los créditos tienen que tener garantías. Hay niveles en los cuales puede ser a sola firma, digamos, pero pues en lo que es el financiamiento, por ejemplo, sector productivo, o si es que uno estaría en financiamiento de vehículos, siempre hay una prenda. Y hay casos en donde, pues, con una garantía hipotecaria abierta, también, pues, empresas, por ejemplo, consiguen financiamientos. De hecho, es también una de las regulaciones de la super de bancos. En cierto tipo de financiamientos tiene que haber un respaldo real. Usted mencionaba las utilidades del banco. ¿Esas utilidades son utilidades netas o ya previendo lo que hay que repartir entre trabajadores e impuestos? Ya son utilidades netas. De hecho, ese es la referencia, digamos, del banco como tal, para que tengan una idea. En sí, digamos, en lo que nosotros llevamos de resultados de 145 millones de resultado neto, ya es después de una provisión de 51 millones de dólares para impuesto a la renta. De tal manera que este es un resultado verdaderamente neto.
y allí está ahí estipulado ya lo que le toca a los trabajadores del banco. En el caso del Banco Pacífico no hay el reparto del 15% de utilidades. ¿Por qué? Es una definición que hace muchos años se tomó dentro de la institución. Entonces, si paga impuesto a la renta, no hay el 15% de reparto de utilidades a los trabajadores. ¿Todas estas utilidades se reinvierten en capitalización del banco? Lo hemos hecho en los años anteriores, sí. En este año 25 se le entregó a la CFN 50 millones de dólares de dividendos. Pero la diferencia todo siempre se capitaliza, se utiliza para incrementar provisiones también. Muchas gracias, don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Sí, solo tenía una inquietud final sobre esto. ¿Los afecta al Banco del Pacífico esta disposición sobre las utilidades retenidas? Pues en realidad pensamos que sí va a haber una afectación desde el punto de vista de cuánto es lo que haya que pagar. Ajá, En sí, hay que pagar lo que se dice que hay que pagar, claro. de tal manera que eso es lo que hay que cumplir. Lo que Se fuere ajustan a la proporción. normativa tributaria. Totalmente, 100%. Esto siempre se lo ha hecho y se lo debe seguir haciendo. Queremos agradecerle por su tiempo al economista Iván Andrade, que a propósito es MBA, máster en Administración de Empresas de la Universidad de Miami, graduado en Administración de Empresas de Carroll University en Wisconsin, que ha tenido una amplia experiencia en el sector privado, en el sector público, fue presidente de la Corporación Financiera Nacional y pues ha trabajado tanto en nuestro país como en la región. Así es que muchísimas gracias y lo vamos a invitar para nuestro programa El Personaje del viernes, para hablar ya de otros temas que no solo sean el banco. Ahí hablamos de la persona detrás de la figura pública. Así que muchas gracias, Iván. A ustedes muchísimas gracias y con todo gusto siempre estaré dispuesto a venir y charlar con ustedes y tomarnos una taza de café. Fabuloso. Eso es una extraordinaria idea.